Bueno, yo creo que la atención comunitaria está muy centrada en que la persona, ¿no?, reciba la atención desde su barrio, desde su vivienda o sin moverla un poco desde su situación social, ¿no? Para mí sí que coge un poco de manera holística la persona, no es tanto trabajar con ella sobre sus síntomas o sobre lo que puede conllevar la enfermedad, sino va mucho más allá, ¿no? Se trabajan muchos pilares diferentes. No sé. Sí, al final es un enfoque más integral. Yo creo que además se pone un poco en el centro de la intervención y del apoyo y de la ayuda a la persona, ¿no? Hasta ahora era la persona, pero vista como solo una parte de esas dificultades que pueda tener por tener un problema de salud mental, que es la parte de síntomas y la parte más psiquiátrica, y el entorno comunitario se deja un poco de lado. Ahora mismo, si tú trabajas en un enfoque comunitario, trabajas la persona, como tú dices, ¿no?, de manera integral. Y es básico, porque al final lo que haces es que esa persona no se aísle, que ya bastante tiempo lleva aislada por tener un diagnóstico como el que tiene, y que puedas empezar a trabajar a nivel individual sus necesidades en la comunidad, donde vive, donde quiere trabajar, donde estudia, donde tiene la familia, un poco donde se tiene que desarrollar y donde tiene que recuperar las habilidades que ha podido ir perdiendo, ¿no?, a lo largo del diagnóstico. Es verdad que nosotros hablábamos de recuperar, ¿no?, y ahí entran como, ¿qué es la recuperación, ¿no?, en salud mental? La recuperación es que yo ya no tengo síntomas, ¿no?, que hemos roto un poco con eso, es que yo pueda vivir una vida plena aún teniendo, ¿no?, los síntomas que puedo tener, mientras estén controlados, mientras yo tenga la vida que quiero tener, mientras mantenga la vida social que yo quiero, que es verdad que decías, y iba ahí, que en este caso la persona es la protagonista, ¿no? Ella es la que manda y la que pide los apoyos. Nosotros estamos para ofrecer, ¿no?, pero siempre que la persona los pida, no somos nosotros los que decimos esto sería bueno para ti, sino que la misma persona es la que decide, ¿no?, qué es lo que quiere o cómo quiere los apoyos. Sí, para mí es la clave, que al final contamos con el punto de vista de la persona. Yo creo que ahí ha habido un gran avance a lo largo de los años, y menos mal, porque es verdad que era como tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que tomar esta medicación, tienes que ir a este sitio, y no había opción. De hecho, hay personas a las que tú hoy en día les preguntas qué quieres hacer con tu vida y dicen, pues no lo sé, realmente no lo sé, ¿no? Y tienes que hacer un proceso ahí de trabajar individualmente hacia dónde quieres ir, qué quieres cambiar, qué quieres conseguir, y motivar un poco todo ese cambio, ¿no? Y es verdad que la palabra recuperación es como muy amplia, ¿no? Es rehabilitación, recuperación, bueno, es intentar recuperar en parte lo que esa persona, si cree que ha perdido, ¿no? Y marcarse unos objetivos que seguramente no pensaba que se podía marcar y ahora ve que sí. Sí, es que durante muchos años el tema de la institucionalización de las personas es un poco lo que ha hecho, ¿no?, que perdamos un poco la perspectiva de a veces que la gente venga igual a nuestros servicios, ¿no?, que son mucho más activos y en el que la persona tiene que tomar decisiones o tiene que se queden un poco atrás como diciendo, pero soy yo, ¿no? Y no estar una persona como pasiva, ¿no?, esperando a que otros me digan qué tengo que hacer o qué tengo que decidir o qué tengo que mover, ¿no?, y que dese un papel que se va trabajando al final, ¿no? Quien ha venido de otro modelo que en esto, al final va entrando en la rueda, ¿no?, y entiende que es ella la que tiene que tomar las decisiones y no somos nosotras. Bueno, yo creo que hay dos beneficios muy importantes. Uno, y el más importante, que es que la persona se pone en el foco de intervención, que la persona es la que decide hacia dónde quiere ir, que se motiva por un cambio o más de un cambio en su vida, que se propone objetivos, y que nosotros estamos ahí de manera horizontal, de tú a tú, para poder ayudarles a decidir, a empezar a hacer, a marcarse objetivos, pero siempre desde el centro de la persona. Eso hace que la persona se ilusione, que hable de sus deseos, que se motive y que haga una propuesta de cambio en su vida, que creo que hasta ahora era mucho más difícil, ¿no? Y por otro lado, creo que nos hace a los profesionales
empezar a plantearnos que tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? Porque hasta ahora era, por un lado está lo sanitario, tienes esta medicación, tienes estas cosas y tienes tal, y por otro lado era lo social, el apoyo que puedes tener aparte y todo esto, ¿no? Creo que esto nos está haciendo integrarnos de alguna manera para prestar esa atención comunitaria a la persona. Y eso, aunque todavía nos cuesta, creo que va a ser muy beneficioso a la larga. Yo creo que uno de los beneficios que tiene es que la persona no rompe completamente, ¿no? con lo que es el entorno, lo que, bueno, hablábamos de nuestro tipo de atención, ¿no? Porque pienso en personas que igual en un momento dado tienen un diagnóstico, hay un ingreso hasta estabilizar la medicación, ¿no? Y muchas veces pierden todo su red social y hay que volver a empezar de cero, ¿no? Al final, si existen también recursos como los nuestros, ¿no? Si luego hay una recaída de una persona, es mucho más fácil cogerla a tiempo, ¿no? Incluso que no llega a ser un ingreso, porque hay un apoyo mucho más cercano en el día a día, en el que detectamos si la persona está bien o no está bien, y yo creo que de alguna manera eso puede hacer reducir, ¿no? Lo que son ingresos o ingresos largos, o hacer un seguimiento mucho más cercano de la persona. También lo que dices, coordinarnos, eso nos da una oportunidad de conocer otros servicios, interrelacionarnos entre nosotros y trabajar en conjunto. Y luego la personalización en el servicio. O sea, hemos hablado durante muchísimos años que hay que personalizar, pero personalizábamos los profesionales, entonces no personalizábamos. Y en este caso, el modelo que utilizamos ahora pues da la opción de que la persona decida, ¿no? Y ahí te doy toda la razón. Sí, totalmente. Además, lo que dices a nivel preventivo, cara a las recaídas, cara a los ingresos, cara a conocer un poco sus síntomas y poder manejarlos, yo creo que en ese sentido también hemos avanzado mucho. Y precisamente el que estemos tan coordinados y haya esa necesidad de que estemos profesionalmente tan coordinados hace que probablemente no lleguen tan fácilmente a los ingresos, a las recaídas tan graves y puedan seguir insertados en esa comunidad y bueno, a pesar de tener una crisis, de tener un mal momento o lo que sea. Sí, totalmente. Yo creo que eso es de los mayores beneficios que puede tener. Pues yo creo que prácticamente los mismos que los beneficios. Al final coordinarnos es un trabajo extra, ¿no? Y de alguna manera, si durante X tiempo no lo hemos hecho o se ha hecho de una manera X, pues ahora es cambiar, ¿no? También todos los cambios nos suponen ir como cada engranaje va a un ritmo diferente, incluso de mundos diferentes, porque nosotros venimos del mundo social, igual estamos más acostumbrados, ¿no?, a trabajar con otras entidades, porque con la persona que tú trabajas puede estar en un recurso residencial, ¿no? Y entonces tienes que trabajar. Pero ahora nos movemos también con el ámbito sanitario o, bueno, si alguien está haciendo un curso en algún sitio con el ámbito educativo o incluso en un trabajo, ¿no? Coordinar todo eso también es un trabajo extra que antes no había, ¿no? Sí, es una de las grandes dificultades que creo que además seguirá siendo, porque lo que dices, al final somos mundos muy distintos. Yo creo que nosotros del ámbito social tenemos más flexibilidad en eso porque hemos tenido que estar de siempre teniendo en cuenta a la parte sanitaria y hay una parte que bueno, puede tener más resistencias, pero es verdad que creo que estamos haciendo un esfuerzo común y que eso es importante. A mí hay otra parte también que me parece dificultad en este tema y es que a nivel de profesionales la atención individual comunitaria, que sería la ideal, necesitaría mucha más gente con formación en atención comunitaria y mucha más gente en la atención, porque creo que somos pocos para poder llegar a hacer un trabajo tan individual, tan exhaustivo, tan con cada persona, y no llegamos. Entonces creo que faltan recursos humanos, faltan recursos financieros, bueno, porque también es verdad que las personas que tienen un diagnóstico en salud mental habitualmente a nivel económico no tienen recursos y no tienen facilidades. Entonces hoy en día sabemos que todo lo que sea comunitario y lo que sea, tengo que ir a un sitio, tengo que ir a otro de ocio, todo es dinero. Sí, es verdad que ahí hay mucho más miramiento, ¿no? Incluso el tipo de servicio que ofrecemos y así, ¿no? A veces es un poco
bueno, el pensarse que en realidad una plaza fija en un centro de día cubro igual a la persona, ¿no? Pero esto puede ser más caro y nosotros sí que es verdad que yo vengo justo de un servicio de abierto hace 3 años y se ha apostado por él, ¿no? Y de seguir adelante. Y yo creo que tenemos que seguir así, incluso innovando, buscando nuevas metodologías y nuevas formas de hacer. Sí. Porque también pienso que no es para todo el mundo, quiero decir que según qué recursos, ¿no? Pues tiene que haber para la persona, igual que hablábamos de la personalización, tiene que haber muchos recursos diferentes. Que respondan a perfiles diferentes. Sí. Totalmente. Además es lo bueno de eso, que antes había un recurso y solo había uno y no había más opción y todos iban al mismo. El abanico se está abriendo y eso es muy bueno también, pero implica una dificultad de, bueno, pues de gestión de todo esto, de personal, de gestión económica, que cada uno encontremos nuestro sitio, que cada uno, que funcionemos un poco todos a una. Yo creo que es de lo más complicado al final. Sí. Sí que pienso que se habla más. Pienso que se habla de suicidio que antes no se hablaba, pienso que se habla de ansiedad que antes no se hablaba y pienso que se habla de depresión. Pero no pienso que se habla ni de trastornos bipolares, ni de TOC, ni de esquizofrenias, ni trastornos mentales graves. Totalmente. Entonces, está muy bien, estamos avanzando, creo que se están haciendo cosas y que vosotros estáis haciendo cosas también por transmitir a la sociedad un poco qué es la salud mental o qué esto, pero creo que nos queda muchísimo por hacer. Yo en mi reflexión personal, cuando escuchaba esta pregunta, me veía yo con 13 años, en mi clase, alguien con un problema de salud mental empieza a hacer cosas que nosotros consideramos raras porque no tenemos herramientas para identificar qué es lo que está pasando, y lo que pasa en esa clase es que la gente se aparta de esa persona en vez de acercarse porque es lo que necesita en ese momento. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Yo no tenía esas herramientas, echo de menos que los jóvenes de ahora los tengan para no solo identificar cuando a otra persona le pasa, sino incluso identificar si a mí me pasa, En ese momento, cuando alguien tiene una esquizofrenia, distinguir qué es la realidad y qué es lo que me está pasando, Sí, totalmente de acuerdo, María. Yo creo que se habla más, menos mal, se habla más. Hoy en día dices salud mental y sabemos más o menos todos de qué estamos hablando. Pero se habla más de gente famosa, de gente que sale en Instagram diciendo, o en la tele, o en un vídeo diciendo yo he pasado por una depresión, tengo ansiedad, como mucho trastorno bipolar, TOC, bueno, pero es verdad que no se habla tanto de la parte, creo yo, que más cruda del aislamiento, de la sintomatología, de la etiqueta de un diagnóstico psiquiátrico, como es una esquizofrenia, un trastorno de personalidad, diagnósticos que a nivel sintomático son más complicados y que generalmente hacen que lo que tú has dicho, que la gente se aparte absolutamente de ti por el miedo y el desconocimiento. Creo que todavía hay mucho desconocimiento. Por un lado creo que hay un desconocimiento y por otro lado, sin embargo, creo que también por fin desde niños nos están enseñando a que cuando una persona tiene una sintomatología, aparecen unos síntomas en una clase, en vez de vámonos, tenemos que acercarnos y decirle qué te pasa, estás bien, porque cada vez a más jóvenes también les está pasando esto, y están pidiendo ayuda a gritos, nosotros tenemos un programa para jóvenes, Seuko Keratú, que es un programa de prevención que está, pues está creciendo mucho, precisamente porque hablamos con los jóvenes, vamos a las aulas y hablamos con ellos, y de verdad que es absolutamente sorprendente lo fácil que es hablar con ellos de esto. Lo que pasa es que somos los adultos los que no hemos hablado con ellos, Entonces, todavía nos falta muchísimo de hablar con ellos. Se habla de suicidio, se habla de salud mental, se habla de problemas de salud mental, pero se tiene que hablar muchísimo más, naturalizar muchísimo más este tema, y que desde bien pequeños sepamos que lo mismo que nos pueden pasar otras cosas y otros diagnósticos y otras enfermedades, nos pueden pasar este tipo de problemas. Yo creo que alguna vez hemos hablado también nosotros en el servicio de, es que yo digo que tengo un cáncer
y todo el mundo se me echa encima, ¿no? Me quiere ayudar, pero yo digo que tengo una esquizofrenia y todo el mundo huye. Eso por un lado nos pasa, y luego por otro, que muchas veces la sociedad tendemos un poco como a banalizar, ¿no? Lo que son las... hablamos, pero a veces hablamos con demasiada soltura. El decir, estoy depre, no, chica, estás triste, no estás depre, una depresión es algo mucho mayor, o tengo alguna manía y no, es que tengo un TOC, no tienes un TOC, o sea, no, creo que hay que hablar las cosas un poco con criterio, sí, por un lado, y por otro, teniendo el criterio, apoyar a esas personas y tener las herramientas.